Hoy hablamos de la identidad, con toda la profundidad o no que le queramos dar a este concepto. La identidad aplicada al mundo de la comunicación. Y es que me atrevería a decir que todo el mundo tiene muy claro qué es la identidad visual, ¿no? Y que todas las marcas tienen un logo, tienen unos colores definidos, una tipografía definida, pero sé que no todo el mundo tiene tan claro qué es la identidad verbal. Y es que la identidad nos define como personas y nos define como marcas. Pero la pregunta es, ¿podemos moldearla? ¿Vamos allá? Bienvenida, inolvidable. Soy Eva Serra, experta en comunicación y branding, consultora, mentora y formadora. Y esto es Eres lo que callas, el podcast de comunicación y empoderamiento en el que hablo sobre habilidades comunicativas, emprendimiento y sobre todo sobre mis experiencias, mis vivencias personales vinculadas al mundo de la comunicación. Pero no estoy aquí solo como profesional, también estoy aquí como persona. Durante muchos años callé, enfermé y entendí que en parte era por todo lo que había callado. La comunicación tiene un papel clave en nuestras vidas y mi objetivo es que te sientas libre para ser y expresar lo que quieras en esta vida, en tu ámbito personal, profesional o creativo. Empezamos. Hola, inolvidable. Decirte que una semana más me hace muy feliz que sigas ahí y recordarte que me puedes escuchar, pero también me puedes ver. Tienes en exclusiva esta segunda temporada de Eres lo que callas, vídeo podcast desde Spotify mismo y también desde YouTube. Puedes ver mientras estoy grabando el podcast. Esta semana tenemos un temazo que creo que se habla poco de él y a mí me apetecía muchísimo tratar este tema en el episodio de esta semana de Eres lo que callas. Y un poco la reflexión del tema de esta semana vinculado a la identidad me viene por, como siempre, un episodio personal. Resulta que estoy en un maravilloso club de lectura en el que cada mes leemos a un autor y conversamos sobre lo que hemos leído, lo que hemos sentido, lo que hemos pensado, ¿no? Sobre ese libro. Y cada 3 meses, ¿no? Hay como, bueno, vamos como por trimestre y cada 3 meses hay un tema central y los 3 libros que vamos a leer en esos 3 meses están vinculados esto, a un concepto. Y el concepto del trimestre anterior era la identidad. Y leímos 3 libros vinculados a la identidad, los 3 fantásticos y que me marcaron muchísimo. Pero quiero hablar especialmente de uno de ellos, que fue el que me lleva unas semanas rondando la cabeza y creo que el tema que plantea es muy interesante, ¿no? Es un libro que se llama Verano, de un autor surafricano que se llama Coetzee. Coetzee, yo toda la vida lo he llamado Coetzee y ahora desde el club de lectura aprendí que se pronuncia correctamente Coetzee. Este autor ganó el Nobel hace unos años, es decir, es un autor conocido, reputado, con un montón de libros a sus espaldas y en verano lo que hace es una autobiografía. Estaba dentro de ese trimestre hablando de la identidad porque el libro es una autobiografía. No sabemos cuánto tiene de ficción y cuánto tiene de no ficción. A mí me encantan las obras que justamente están, las obras literarias o cinematográficas que están en ese edge, ¿no? En ese umbral entre la ficción y la no ficción, que no sabes qué es real y que no es real y qué más da, porque todo puede ser real, ¿no? Y el autor lo que hace es matarse a sí mismo
poner a una persona que está escribiendo su autobiografía, ¿vale? Imaginaos pues que es un periodista que está escribiendo la autobiografía de Coetzee sobre unos años determinados de su vida, y este periodista lo que hace es entrevistar a 5 personas, 5 o 6 personas determinantes en su vida en esos años. Determinantes, bueno, no me atrevería a decir determinantes, 5 o 6 personas que formaron parte de su vida en esos años. Y justamente lo que sorprende de la obra es que estas personas que tú estás leyendo, que el protagonista está entrevistando, son personas que tienen un concepto no muy bueno sobre el autor. Es decir, Coetzee lo que hace es una autobiografía sobre él mismo en la que se deja bastante mal. Se deja bastante mal. No es que hable mal de sí mismo, pero lo que hace es hablar muy poco de sus grandezas, ¿no? Y a través de estos personajes lo que tenemos es un retrato de él, pues de la cotidianidad, de la historia familiar, de su trabajo, bueno, pues como de los pequeños fragmentos que forman la vida, que son igualmente importantes, ¿no? Igual de importantes que las grandezas. Y cualquier persona pues podría pensar que un autor que ha sido ganador de un Nobel, pues cuando le toca hablar de él, hablará pues eso, de todas sus grandezas, de todas sus virtudes, de todas esas cosas, las grandes cosas que ha conseguido, y justamente Coetzee hace lo contrario, ¿no? Habla de lo pequeño, de lo poco visible, de lo un poco chungo, ¿no? De esas cosas que la gente no alardea mucho de ellas. Y bueno, me pareció un gran ejercicio, me pareció un libro excelente y me pareció un gran ejercicio para llevar a mi vida, ¿no? A nuestra vida. Y pensar, vale, si tuviera que hacer esa autobiografía, si tuviera que escoger a 5 o 6 personas que hablaran de mí, ¿a quién escogería? Y qué difícil hacer eso, ¿no? Porque mi primer impulso fue pensar en personas que hablarían bien de mí, que ya doy por supuesto que hablarían bien de mí, pero luego me vino el pensamiento, no sé si quizá un poco retorcido, pero que también me gustaría que salieran a la palestra personas quizá a las que he hecho daño, o quizá con quien no, la relación no ha acabado buen término, o bueno, personas que hablarían de otra parte quizá más cruda de mí y que también forma parte de mí, ¿no? Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, y en una autobiografía focalizarnos solo en las luces, bueno, pues puede quedar un poco cojo. Tomando toda esta historia que te acabo de contar como punto de partida del podcast de esta semana, sobre lo que quería reflexionar era sobre la identidad, también como marcas, ¿no? Y como profesionales que somos. Y haciendo como este ejercicio de pensar en 5 o 6 personas, entidades que hablarían de mí aplicado al mundo profesional, bueno, hice una pequeña lista, ¿no? Y de hecho me gustaría hacer el ejercicio de realmente preguntar, de pedir a estas personas que me escriban 2 líneas y me cuenten algo sobre mi identidad, ¿no? Algo que les haya marcado o no, que les haya gustado o no. Y todo esto, todo este caleidoscopio de personas formarían parte de mi identidad como profesional. Las 5 o 6 personas que escogí, que tengo en la cabeza, que me gustaría algún día que hablaran de mí, podrían ser evidentemente una clienta, una empresa a la que haya ayudado, pero también podría ser un amigo, para dar también esa visión como de cercanía, que para mí es tan importante en mi negocio y en mi forma de trabajar. Creo que un amigo también puede aportar esa parte, ¿no? Como de día a día. También, ¿por qué no? Una persona de mi infancia. Creo que esas personas que nos conocieron cuando éramos pequeños tienen muchísima información, quizá muchísimo más de la que tenemos nosotras ahora, ¿no? Es cuando éramos más puros, más inocentes y todo estaba ahí como más a flor de piel, también nos puede proporcionar una información adecuada. También un proveedor, también una empresa o una persona proveedora, ¿no? Ver cómo soy yo en esa vertiente también. Un proveedor
Y también aquí quizá podría añadir una persona empleada, una persona que haya estado en mi equipo. Yo tengo una máxima siempre que hablo de comunicación, sobre todo dentro de una corporación, de comunicación interna, tengo una máxima que es trata a tus empleados como si fueran tus clientes. Creo que muchas veces un empleado o un proveedor puede tener una opinión diferente de un cliente y eso no debería ser así. Otra persona que también me gustaría que formara parte de este experimento sobre mi identidad profesional sería un ex jefe de mi etapa como empleada o un ex colaborador, una empresa con la que hubiera trabajado en algún momento y ya no esté entre mi cartera de clientes. A mí me gusta muchísimo fidelizar a mis clientes y de hecho tengo clientes con los que llevo trabajando desde el principio de mi mundo como emprendedora, pero hay otros que dejan el camino por lo que fuera, porque a ellos ya no les interesaba, porque a mí tampoco, o porque las cosas no salieron lo bien que ambas partes habíamos querido, ¿no? Y como último, también he puesto a mi madre. A mi madre porque un poco como esa vertiente de amigo, ¿no? Mi madre es la persona que me ha dado los valores, que me ha ayudado a construirme una ética y gran parte de mi actitud y de todo lo que yo pongo a la hora de trabajar me viene de ahí. Me viene de cómo soy como persona y cómo soy como persona en gran parte es gracias a mis padres, es gracias a mi madre. Así pues, mi madre también estaría en esta lista, ¿no? Para construir esta identidad como profesional. ¿Por qué te cuento todo esto? Bueno, por una parte porque creo que es un ejercicio muy divertido y muy sano que podemos hacer todos, todas, ¿no? Pensar en estas 5 personas que nos podrían definir como profesionales o como personas, pero también porque quiero ligar un poco todo el tema de la identidad llevada al mundo de la identidad de marca, ¿no? Y es que todo el mundo tiene muy claro qué es la identidad visual, todo el mundo tiene muy claro qué es cuando una marca se expresa visualmente, ¿no? Cómo es, se diferencia en el mundo, cómo de única es o relevante en función de lo que vemos visualmente y ese universo que lo compone, pues lo componen los colores, lo compone el logo, lo compone la tipografía, lo compone el mood board, ¿no? que tiene la marca o el estilo gráfico, visual, de diseño que tiene la marca, lo compone el packaging. Muchas veces identificamos a marcas simplemente por su packaging. Y también lo puede componer si es una marca que utiliza como muchos recursos gráficos, ya sean dibujos, ya sean ilustraciones, el estilo de estas ilustraciones, ¿no? o de estos dibujos. Y todos estos elementos visuales lo que hacen es que la marca se distinga en el mundo. Así pues vemos una M de un color rojo y a todos, bueno, creo que ahora lo cambiaron a color verde, ¿no? Cuestionable. Todo el mundo lo identificamos con qué, con McDonald's. O todo el mundo ve este símbolo del check y en un color determinado y con una forma determinada y todo el mundo lo asociamos a qué, a Nike, ¿no? A la marca de ropa y complementos deportivos. Entonces, la parte visual de una marca es fundamental desde los albores de la historia del marketing y del branding. Se ha puesto como mucho énfasis ahí, pero ¿qué pasa con...? Eso es todo, es decir, una identidad de una marca es como la vemos visualmente y para mí no, para mí para nada, ¿no? Y esto es lo que parte de mi trabajo y parte de lo que yo hago y lo que también me gustaría reivindicar con este episodio de podcast, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos, estamos muy obsesionados con qué logo y qué tipografía y qué colores y si se va a ver bonito o no, me va a representar, no me va a representar, esto está alineado con mi marca, no está alineado con mi marca y nos estamos olvidando de otra parte también muy visible y muy mm, distinguible por las personas usuarias, que es la identidad verbal, que es cómo se expresa esta marca en el mundo, que es qué contiene esa marca a nivel de comunicación que sea distinguible para los usuarios.
Y dirás, ¡buah, qué concepto más abstracto, ¿no? La identidad verbal. Pues no, para nada, lo podemos bajar y lo podemos concretar muchísimo. Así como hace muchísimos años, como decían los albores del marketing, la identidad visual también podía parecer abstracta, pero llevamos muchas décadas ya de estudio y de trabajo de esto. Con la identidad verbal está empezando a pasar lo mismo, ¿no? Somos los expertos y expertas en comunicación que estamos ayudando a construir esa pedagogía y esa filosofía de la importancia de la identidad verbal. Y es que la identidad verbal está basada en los valores de tu marca, en tus valores como marca personal o como marca comercial. Es muy importante que lo que comunicas, lo que expresas esté alineado con estos valores. También con tu propósito, con tu Golden Circle. Es un concepto del que hablo siempre mucho. Tengo un podcast dedicado a este concepto que nace del emprendedor y autor Simon Sinek, ¿no? El Golden Circle. El podcast se llama ¿Cómo aplicar el Golden Circle a tu negocio? Primero es muy importante identificar cuál es ese círculo de oro y cuál es tu propósito y luego aplicarlo a tu marca y generar comunicación vinculada al Golden Circle, a tu propósito, como lo es a tus valores, ¿no? También una identidad verbal está formada por cómo es tu arquetipo de marca. No sé si conoces el mundo de los arquetipos. Los arquetipos en psicología de Jung también se pueden aplicar al mundo del marketing y es un ejercicio interesante ver en qué arquetipo se enmarca un poco tu marca y de ahí extraer una información de cómo se comunica ese arquetipo. Si es un arquetipo rebelde, tendrá una forma de comunicación, que si es un arquetipo lover o de cuidador, tendrá otro tipo de comunicación. Todo esto, un poco cogiendo todas estas piezas, permite construir tu tono de voz. Saber si tu tono como marca es agresivo, es directo, es cuidadoso, es empático, es rebelde, no sé, un poco si tiene humor, si es serio, si es elevado. El tono de voz es un ejercicio súper interesante para ver dónde se enmarca. Y el tono de voz no son blancos o negros, ¿eh? El tono de voz es un semáforo, es un barómetro que te indica dentro del mundo de la seriedad o el humor, ¿dónde estás tú? Si estás absolutamente tirando hacia el humor o estás absolutamente tirando hacia la seriedad o puedes estar en un punto medio. Why not? Quizá a veces puedes ayudarte del humor para comunicar y otras veces no, ¿no? Pues hacer ese ejercicio de tono de voz es indispensable a la hora de construir tu identidad verbal. También te va a ayudar muchísimo para confeccionar tu historia, confeccionar tu storytelling como persona, como profesional, como marca. ¿Cuál es la historia que hay detrás? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué amas hacer lo que haces? Si tienes una identidad verbal clara, te ayudará a construir ese relato, esa historia que hay detrás. Y con una identidad verbal, con la construcción o la búsqueda de una identidad verbal, lo que hacemos es bajar un poco todo esto y concretar en algunas cuestiones clave. Algunas de ellas son palabras clave, por ejemplo, keywords que tú puedes emplear, que puedes utilizar en tu negocio, que todo el mundo puede asociar ya directamente contigo y identificarte rápidamente. También podemos buscar un hilo conductor en los servicios o en los productos que ofreces. Esto hay muchas marcas que lo hacen, que intentan poner nombres un poco creativos a los productos o servicios que ofrecen y que tengan a ver con la marca, con la esencia de la marca, que identifiquen a la marca, ¿vale? Un poco el objetivo de la construcción de esta identidad verbal es que solo alguien leyendo o escuchando algo que tú estás comunicando te reconozca rápidamente, sepa rápidamente quién eres. Es un mundo fascinante, a mí es un mundo que me encanta y me encantará ayudarte si quieres hacer un poco más de búsqueda en tu identidad verbal, si te apetece hacer un poco ese ejercicio de cuál es mi identidad, definí mi logo
definí mis colores, definí mi tipografía, pero no he definido cómo me comunico con el mundo. Si te apetece hacer este ejercicio, será un placer ayudarte, ¿vale? Es uno de los servicios que ofrezco. Así pues, contáctame y te explicaré un poquito más exactamente cuál es ese proceso creativo que vamos a hacer tú y yo en la búsqueda de esa identidad verbal, en el que podrás descubrir muchísimas más cosas sobre tu marca y tu negocio de las que tienes definidas ahora, y esto basado en experiencias anteriores, en casos anteriores. Y nada, será un placer. La verdad es que es un ejercicio súper chulo, súper creativo, súper interesante y que te ayudará mucho a ser más único, más única y más reconocible en tu ámbito. Nada más por hoy, vamos acabando el programa. Decirte que, y esto te lo voy repitiendo en cada programa, si te ha llegado lo que has escuchado, si te ha gustado, me encantará que me compartas tus reflexiones. Y lo puedes hacer desde mi perfil de Instagram, es @evaserracomunica. Ahí me encontrarás, verás un poco más mi día a día y me puedes contactar rápidamente y explicarme qué es lo que te ha llegado del episodio de esta semana. Y decirte, si no quieres perderte nada, ni un episodio, nada especial de lo que voy lanzando, te animo a que te apuntes a mi comunidad de inolvidables. Tú eres inolvidable. Quizá no lo sabes aún, pero lo eres. Y si quieres formar parte de esta comunidad de otras personas inolvidables como tú, te animo a que te suscribas en mi página web, en evaserracomunica.com. Me llena el corazón que me escribáis, que os suscribáis a esa comunidad de inolvidables, que me contactéis por Instagram. La verdad es que es un placer atenderos personalmente. Nada más, en el próximo episodio seguiremos con la sección de entrevistas, una entrevista súper interesante, muy vinculada al mundo de la comunicación. No te la pierdas. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y como siempre nos escuchamos. Que estés muy bien. Un abrazo.